Hola, hola, muy buenos días. Gracias al Señor porque nos permite estar aquí a través de este medio y porque le permite a usted estar también sintonizándonos en esta mañana de domingo. Hoy es 7 de agosto de 2022. Hoy sería día festivo en Colombia. Es día festivo, de hecho, al ser domingo, pero quiero decir que si no fuera domingo, sino en cualquier otro día de la semana, estaríamos en día de descanso adicionalmente al día domingo. Pero nos cayó este año en domingo. Gracias al Señor que estamos en esta oportunidad a través de este canal, conectados con el propósito de exaltar el nombre del Señor, con el propósito de escuchar la voz de Dios a través de su bendita palabra, con el propósito también de exaltar el nombre del Señor a través de los cánticos que entonamos. Ese es nuestro propósito en esta mañana y oramos al Señor para que Él sea poniendo en cada uno de ustedes, poniendo en cada uno de nosotros un deseo ferviente de disfrutar de este refrigerio espiritual, que nos deleitemos en su palabra y nos deleitemos también en los cánticos que entonamos. Como siempre, queremos recordarles, invitarles a nuestras actividades que tenemos en la virtualidad. Los días martes estamos estudiando el libro de los Salmos, precioso libro que hemos emprendido y del cual llevamos ya casi completando la veintena de capítulos. Así que les invitamos a que nos acompañen en esta preciosa serie de estudios del libro de los Salmos. Martes a las 6:30 de la tarde a través de la plataforma Zoom. El día miércoles hay reunión para las damas a las 7 de la noche. Precioso tiempo de comunión, de compañerismo, de refrigerio, de alimento espiritual, en el que las hermanas se complacen en disfrutar de la compañía de las unas con las otras y de pasar este precioso tiempo. Todas invitadas, 7 de la noche los días miércoles. El día jueves tenemos reunión de oración a las 6:30 de la tarde. También queremos invitarle muy especialmente a que traiga sus acciones de gracias, traiga sus peticiones, sus plegarias, las presentamos juntos delante del Señor y esperamos de Él su respuesta. Gracias al Señor porque sabemos que Él siempre responde y afortunadamente no responde de acuerdo a nuestra voluntad, sino de acuerdo a su perfecta voluntad. Y gracias al Señor por esto. Entonces le invitamos a que nos acompañe los días jueves a presentarnos delante del Señor con todas nuestras, repito, acciones de gracias, peticiones, oraciones, súplicas, para que sean puestas de presente delante del Señor. Todos los domingos a esta hora tenemos este espacio por medio de este canal de YouTube. Las anteriores reuniones que anuncié son por Zoom, por la plataforma Zoom. Y los domingos a esta hora, 8 de la mañana, tenemos esta emisión en vivo de este programa de reunión familiar dominical que pretende nada más y nada menos que llevar hasta sus hogares un mensaje de esperanza, un mensaje de aliento, un refrigerio espiritual que esperamos sea disfrutado por usted. Si por alguna razón usted no puede estar conectado con nuestra emisión de los domingos a las 8 de la mañana, usted puede llegar en cualquier momento, abrir su YouTube en el dispositivo móvil, ir a Centro Bíblico Bucaramanga y allí buscar el programa que corresponde a cada fecha. O si quiere ver programas anteriores, hemos traído una serie de estudios de los últimos domingos, también puede entrar y deleitarse con este contenido. De la misma manera, en el mismo canal encontrará muchos otros programas que hemos grabado sobre series de estudios bíblicos de los martes, estudios para parejas y una gran cantidad de contenido más que puede encontrar aquí en este canal. Y también queremos invitarle a nuestra reunión presencial los domingos a las 10 de la mañana. En unas par de horas tenemos nuestra reunión en cada uno de nuestros centros bíblicos, nuestros lugares de reunión en el norte de la ciudad, frente a la cancha de Esperanza 1. Allí les esperamos con nuestras puertas abiertas para que puedan llegar con sus niños, puedan llegar en familia. Hay un programa especial para los niños con actividades especiales para ellos. También tenemos un alimento espiritual en el salón principal, una predicación de la palabra del Señor, una enseñanza de la palabra del Señor.
Allí les esperamos. De la misma manera, en el Centro Bíblico Bucaramanga, carrera 1758-191. Allí también puede venir y deleitarse en la comunión los unos con los otros, los niños disfrutar de la compañía con otros niños y hacer actividades especiales para ellos y sobre todo aprender de la palabra de Dios. Igualmente en el barrio Lagos 2, en el sur de la ciudad, carrera tercera número 4506. Allí les esperamos, todos cordialmente invitados y siempre son bienvenidos a cada una de estas actividades. Bien, ahora vamos a deleitarnos con un par de cánticos que nuestro hermano Edwin ha preparado para cada uno de nosotros y especialmente para exaltar el nombre del Señor. Anhelamos que usted pueda disfrutar de estos cánticos, cantarlos allí donde usted se encuentra en este momento, para que vayamos disponiendo nuestro corazón para recibir el alimento espiritual. Entonces vamos adelante con este tiempo. Muy buenos días, mis amados hermanos y amigos. Qué gozo es una vez más poder alabar el nombre del Señor. Hoy 7 de agosto, qué día tan precioso para poder también alabar su nombre y vamos a iniciar con una palabra de oración. Nuestro amado Dios, gracias una vez más por el gozo, la dicha, que es servirte, que es cantar a ti estas alabanzas, preparar nuestros corazones, nuestras mentes para el estudio de tu palabra. Señor, dirige esos coros que penetren hasta lo más profundo y que sea una ayuda para iniciar con toda la disposición la alabanza y la lectura de tu palabra. Te alabamos, bendito Dios. Amén. Vamos a iniciar con el número 404, Mi Redentor. Puede que el mundo termine, puede que se apague el sol, puede que ya nunca amanezca, sé que vive mi Redentor. No importa cuán alto vuele, si la gente me ama o no, sé que mi Padre me espera, sé que vive mi Redentor. Y por eso vivo confiado en Él, porque sé que Cristo es compra en su amor, ni la vida ni la muerte, ni lo que ha de venir, ni el pasado que duele me podrán confundir, porque el Padre me ama y ya me perdonó, y sé que vive mi Redentor. Puede que el mundo termine, puede que se apague el sol, puede que ya nunca amanezca, sé que vive mi Redentor. No importa cuán alto vuele, si la gente me ama o no, yo sé que mi Padre me espera, sé que vive mi Redentor. Y por eso vivo confiado en Él, porque sé que Cristo me esconde en su amor, ni la vida ni la muerte, ni lo que ha de venir, y el pasado que duele me podrán contener, porque el Padre me ama y ya me perdonó, sé que vive mi Redentor. Y por eso vivo confiado en Él, porque sé que Cristo me esconde
maravilloso es entonarle a nuestro Redentor. Y la siguiente canción habla de gratitud por la obra, por la provisión, por todo lo que Él hizo tan perfecto y bueno lo hizo en gran manera, o le pareció al Señor bueno en gran manera todo lo que hizo. Esta canción dice: Demos gracias, número 409. Muy bien, muchas gracias, hermano Edwin. Gracias al Señor por el talento que le ha dado y que lo pone a disposición y se deja usar como instrumento del Señor para deleitarnos con estos cánticos. Bien, ya estamos listos para seguir adelante con el tiempo de la predicación de la palabra del Señor. Quiero invitarle a que usted se desconecte de cualquier distracción que tenga allí en su casa. Si tiene algún otro aparato prendido, que esté escuchando alguna otra cosa o viendo alguna otra cosa que distraiga su atención, es un buen momento para ahora apagar todo lo que está a su alrededor que interrumpe su concentración con lo que el Señor quiere decirle en esta mañana. Si está en una charla activamente ahí viendo de reojo esta transmisión, interrumpa su charla. Dedíquele un tiempo a escuchar lo que el Señor tiene para transmitirle en esta mañana a través de su palabra y por la obra de su Santo Espíritu en cada uno de nosotros. Así que le invitamos a este tiempo que sigue. Muy bien, quiero invitarlos a disponernos en las manos del Señor para este tiempo que sigue. Amado Dios y Padre, gracias te damos por tu bondad para con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque nos permites llegar hasta este momento en el que podemos tomar el alimento espiritual que tú quieres darnos a través de tu palabra y por la obra de tu Santo Espíritu en esta mañana. Gracias, Señor, porque eres tú quien nos hablas. Eres tú quien estás aquí dándonos este alimento espiritual. Bendecimos tu nombre, oh Dios. Te exaltamos, te glorificamos, te adoramos, porque tú eres nuestro Dios, porque tú eres nuestro Señor, porque tú eres nuestro Padre. En el nombre del Señor Jesucristo quedamos en tus manos dándote gracias. Amén. Bueno, hemos estado hablando en el último tiempo acerca de la devoción y hemos traído el ejemplo de algunos hombres en la Biblia que nos hablan de su devoción, que nos muestran la expresión de su devoción de diversas maneras. Y en esta mañana vamos a mencionar al apóstol Pablo. Me gusta siempre
la vida del apóstol Pablo porque la vida de este hombre desdice todo lo que muchos enseñan equivocadamente acerca de lo que es la vida cristiana. Muchos hablan de la vida cristiana como un camino de rosas, un camino de pactos, donde el hombre se compromete con Dios a hacer ciertas cosas con la garantía y el compromiso, valga la redundancia, de que Dios le va a devolver abundancia material, bienestar material. Tampoco me gusta decir que la vida cristiana es solamente pasarla maluco, porque no en todos los casos sucedió así. Y cuando digo pasarla maluco me refiero a lo que desde la óptica del ser humano es considerado como bueno o como malo. La vida del apóstol Pablo es algo totalmente contradictorio a lo que usualmente se enseña, sobre todo en el mundo moderno, en relación con la cristiandad. Porque el apóstol Pablo pasó de vivir bueno, hablando en términos de lo humanamente bueno, a vivir una vida que no correspondía precisamente a prosperidad y a éxito y a color de rosas. Si consideramos detalladamente la vida del apóstol Pablo, vemos una vida de persecución, de naufragios, de sufrimientos, de apedreamientos, de cárcel, de cuanta cosa encontramos en todo el relato de la vida de este instrumento de Dios. Entonces, es importante notar que el caso del apóstol Pablo tiene mucho de dónde estudiarle. Y de hecho, pues al encontrar tantas cartas y escritos de él en el Nuevo Testamento, pues vamos a encontrar mucho contenido del cual podemos echar mano. Hoy vamos a hablar precisamente de la vida del apóstol Pablo, no sin antes recordar lo que hemos insistido en nuestros estudios pasados, la devoción. ¿Qué es la devoción? La devoción hace referencia a estar dedicado o consagrado a. Devoto es eso, hacer un voto, o alguien que ha hecho un voto o una cosa que tiene un voto hecho, una consagración, una separación a algo específico. Hemos hablado en todo este tiempo de los usos específicos que tenemos de ciertas cosas en nuestros hogares, en nuestra vida cotidiana. A veces tenemos ciertos atuendos para determinadas ocasiones especiales. En el tiempo antiguo la gente del campo usaba su atuendo de dominguear, es decir, de usar el día domingo, porque los días de entre semana estaba con atuendo de trabajo. Y así tenemos otros casos donde hay cosas específicamente dedicadas a algo particular. Nosotros somos dedicados a Dios y debemos esa consagración hacerla manifiesta con nuestra devoción a Dios, y de eso se trata. Hemos visto también el texto del Salmo 40, versículo 8. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. De eso se trata la devoción, de hacer la voluntad de Dios, que nos agrade hacer la voluntad de Dios y que la ley de Dios esté en medio del corazón de cada uno de nosotros. Y encontramos muchos textos que nos hablan del apóstol Pablo. Y este texto de primera a Timoteo, capítulo 1, versículo 15, nos da un punto de partida, porque a veces consideramos a los ejemplos bíblicos como, bueno, pero es que era Abraham, bueno, pero es que era Daniel, pero es que era Gedeón, pero es que era este o aquel otro. Pero yo soy Esaú Parra. Pero miren quién es el apóstol Pablo. Él mismo dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo
para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Un pecador como todos es el apóstol Pablo. Un hombre común y corriente que se pone en esa primera fila, en esa primera lista de pecadores a los que el Señor Jesucristo vino a salvar. No se excluye en decir, bueno, pero es que yo he sido un hombre devoto, yo he vivido con devoción y yo pues soy un hombre especial porque no, se pone de primero en esa lista de los pecadores que el Señor Jesucristo vino a salvar. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. En la carta a los Romanos, en el capítulo 7, versículos 21 a 24, encontramos que el apóstol hace mención de su condición, de sí mismo. Dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo o encuentro esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? A mí me ha llamado siempre la atención este texto, porque digo, si el apóstol Pablo considera de él mismo un hombre miserable que pide casi como una súplica de socorro para ser librado de este cuerpo de muerte, porque él lo dice que no hace, pues en el contexto de este texto, dice que no hace el bien que quiere, sino el mal que no quiere, que eso es lo que él termina haciendo. Por eso dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, nos comparamos usted y yo en esa condición de hombres comunes y corrientes con la vida del apóstol Pablo y estamos ahí igualmente pecadores, igualmente miserables, que desean ser librados de este cuerpo de muerte que cada día nos incita a hacer lo malo, nos lleva a desagradar a Dios de pensamiento o de hecho. Ese es el apóstol Pablo que encontramos. Un hombre pecador, un hombre que dice de sí mismo, miserable de mí. Pero vean esto precioso que por gracia de Dios ocurre en la vida del apóstol. Hechos capítulo 9, versículo 15. El Señor le dijo a Ananías, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Ese hombre que más adelante en sus cartas, esto fue en el momento de su llamamiento, más adelante en sus cartas decía, habla de sí mismo como el primero en la lista de pecadores, habla de sí mismo como miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Fue el hombre en quien Dios dice y le dice a un instrumento suyo, instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿Usted se cree indigno de ser un instrumento del Señor? Todos somos indignos. Todos somos igual de miserables al apóstol Pablo, que deberíamos estar deseando ser librados de este cuerpo de muerte. Todos estamos en esa lista de pecadores en quienes nuestro pecado ha creado una barrera de división entre nosotros y Dios. Pero igual, Dios quiere hacer de usted y de mí también un instrumento. Cosa que es de hecho un privilegio
ser un instrumento de Dios. Y mire lo que dice en Gálatas capítulo 1, versículos 15 y 16. El apóstol Pablo, hablando de su llamada. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. Este hombre que reconoce ser un pecador, este hombre que reconoce su condición de miserableza por lo que hay dentro de su ser carnal, corrupto, reconoce la gracia de Dios. No lo llama Dios por su condición de sabio, de instruido, sino es por la gracia de Dios. Y dice que Dios reveló al Señor Jesucristo en él para que él predicara a los gentiles. Y muchas veces nosotros consideramos que algún hecho de nuestra vida pueda considerarse quizás como poca cosa. Y el apóstol Pablo habla de sí mismo, además de su condición espiritual de pecado, habla de su condición como hombre aquí en la tierra. Hechos 21, versículo 39. Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia. No venía de Marte, de Júpiter, no como en aquella época se creía en la figura de algunas deidades y atribuían virtudes de deidad a hombres que se destacaban de alguna forma sobrenatural, pero el apóstol Pablo no hace uso de nada de esto como una ocasión para resaltar él. Dice, yo soy un hombre judío de Tarso. Sí, es una ciudad que no es insignificante porque era una ciudad muy próspera, comercial y con un eje de negocios muy bien marcado y donde se conocía y había mucho tránsito de muchas culturas alrededor. Pero igual, una familia judía de una ciudad de la provincia de Cilicia. Ese era el apóstol Pablo, pecador, miserable, llamado por la gracia de Dios, pero un hombre común y corriente. Sin embargo, además de eso, él relata en el libro de los Hechos, en esa misma porción, versículos 27 y 28 de Hechos 22, vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo, sí. Y el tribuno le respondió, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo soy de nacimiento. Recordamos aquí que el imperio que estaba gobernando en ese momento era el imperio romano y había extendido todos sus brazos en una gran porción de lo que se conocía en ese momento de territorio, desde comenzando Europa, por todo ese borde del Mediterráneo y extendiéndose un poco más al norte e inclusive por el costado norte del continente africano. Toda esa extensión había abarcado el Imperio Romano, un imperio muy poderoso. Y había también, en términos de religión, un poder muy importante, religioso,
que eran los judíos. Y el tribuno que encontramos aquí corresponde al gobierno religioso. Pero en el contexto de esta narración, el apóstol Pablo está haciendo uso de sus méritos para evitar ser maltratado, porque él era ciudadano romano. Había nacido en una provincia que pertenecía al Imperio Romano. O sea, era ciudadano romano de nacimiento. El tribuno, al parecer, había tenido que pagar una gran suma de dinero para obtener esta ciudadanía, pero el apóstol Pablo, por derecho propio, era ciudadano de nacimiento. Y aquí podemos, en todo esto que hemos hablado, reflejarnos cada uno de nosotros como hombres y mujeres comunes y corrientes. Cuando hablamos de devoción y ponemos los ejemplos que hemos puesto, insisto en lo que decía hace un momento, podemos pensar, pero es que ellos porque eran ellos. Pero notamos aquí en cada una de estas cosas que hemos estado resaltando en esta primera parte del estudio, que usted y yo podríamos reflejarnos en cada una de estas cosas, por nuestro pecado, por la miserableza de nuestra humanidad, o porque somos nacidos en un hogar cristiano, porque nacimos en la capital, o en una ciudad importante, o en una menos importante. Pero al fin y al cabo, cada uno de nosotros, en ese componente humano que tenemos, comunes y corrientes, debemos manifestar esa devoción a Dios, porque la gracia de Dios ha sido manifestada en nosotros. Porque también hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. Nos lo dice la carta a los Efesios en el capítulo 1. Además, el apóstol Pablo, en el versículo 3 del capítulo 22 del libro de los Hechos, también hace mención de su educación. Yo de cierto soy judío, ya lo dijo, nacido en Tarso de Cilicia, o sea, romano de pura cepa, pero criado en esta ciudad. Él está en ese momento del discurso en Jerusalén, la capital religiosa de los judíos, instruido a los pies de Gamaliel, un hombre importante en la educación, en la instrucción religiosa, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. O sea, el apóstol Pablo tiene un mix de una cantidad de cosas que lo hacen más humano cada vez, que lo hacen más parecido a nosotros. Cualquiera de ustedes o cualquiera de nosotros pudiéramos retratarnos allí. Alguien pudiera decir, no, pero es que yo conozco de la Biblia, yo he leído a este y a este y a otro, y yo he estudiado, y yo he hecho tantos cursos de Emaús, cursos a distancia, y yo me inscribí en un seminario, y yo hice, y yo esto, y yo lo otro, y yo también nací en un hogar cristiano, y fui a escuela dominical desde que tengo uso de razón, y asistí a 438 campamentos, y fui a no sé cuántas conferencias, y estuve con el hermano X y X y X, y me crié al lado del misionero este y el misionero, y de cualquier manera, usted y yo, en cualquier condición que tengamos, le debemos devoción a Dios. Porque es que, como lo vamos a ver más adelante, todo esto no tiene importancia. Lo hermoso de todo lo que estamos encontrando para resaltar en algunos casos las virtudes del apóstol y para resaltar en otros casos las debilidades del apóstol, es para hacerlo más humano y entender que el ejemplo aplica a cada uno de nosotros, porque pudiéramos estar en cada uno de estos aspectos que están siendo destacados aquí a través de estos versículos de la Biblia.
usted y yo pudiéramos tener muchas cosas de las cuales gloriarnos. Y más adelante vamos a ver lo que el apóstol hace con todas estas cosas. Gálatas capítulo 1, versículos 13 y 14, el apóstol Pablo, hablando de sí mismo, dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. El apóstol Pablo hace mención de lo que él fue en el otro tiempo, en un marco absolutamente religioso, y cuya mejor virtud, que lo llevó a hacer cosas que a él le avergonzaba contar, era ser celoso de las tradiciones de sus padres. No habla de devoción a Dios, habla de celo de tradiciones. Un poco todo ese carácter del apóstol es el que sirve para lo que Dios va a hacer más adelante con él. Porque se nota en el apóstol compromiso especial con cada cosa que él decide hacer. Y en su celo por las tradiciones de sus padres, que él describe aquí, se hace perseguidor de la iglesia. Filipenses capítulo 3, versículos 5 y 6. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, con linaje. En cuanto a la ley, fariseo. Y en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Su celo por las tradiciones de sus padres lo llevaron a ser perseguidor de la iglesia. Pero es ese carácter el que Dios usa posteriormente para el servicio en su obra. En el capítulo 1 de la primera carta a Timoteo, versículos 12 al 14, dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la ley y el amor que es en Cristo Jesús. El apóstol Pablo reconoce que quien le puso en ese ministerio fue el Señor. No fue sus habilidades. No fue su formación a los pies de Gamaliel. No eran sus virtudes ni su capacidad, sino que Dios lo tuvo por fiel. Fui recibido a misericordia, dice el apóstol. Él era consciente que su blasfemia, el hecho de perseguir la iglesia, el hecho de injuriar a hombres y quizás mujeres de Dios, daría para que no tuviese ninguna parte en el reino de los cielos. Pero dice que fue recibido a misericordia. Y más adelante dice: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y ese hecho maravilloso que el apóstol Pablo veía es lo que lo lleva a tener su devoción tan marcada por las cosas de Dios. Y miren que es su devoción la que lo lleva a considerar todo lo que había
pasado que cualquiera de nosotros pudiera verlo como virtudes o como ganancias. En Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8, el apóstol dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Hermanos, ¿cuántos de nosotros consideramos como pérdida todas las cosas que quizás pudieran en la vista humana ser consideradas como ganancia? A veces un negocio para nosotros es la ganancia y lo que me ha costado el esfuerzo de toda la vida, y no somos capaces de considerarlo como pérdida a un lado, porque para mí lo más importante es el reino de los cielos. El apóstol Pablo las estima como pérdida, producto de su devoción, producto de su conciencia de que está llamado por Dios, dedicado para Dios, devoto, consagrado a Dios, como ese utensilio especial en quien Dios ha puesto un propósito, un destino, un uso especial y específico. El apóstol Pablo tenía por basura todas aquellas cosas que cualquiera de nosotros hubiese podido estimar como ganancia. Además de estimar como basura, cosa que nosotros debemos aprender a hacer, lo que para nosotros significa un valor especial, poderlo estimar como pérdida por amor a Cristo, como lo hizo el apóstol Pablo. Dice también allí, en Gálatas capítulo 1, versículo 15 al 17, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, texto que ya vimos en el momento en que el apóstol es llamado, que lo es por gracia, no por un mérito de él, sino por la gracia de Dios. Lo que hace el apóstol es que no consulta enseguida con carne y sangre. No lo pone en consideración de sabiduría humana. Dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro. El apóstol Pablo recibió el llamado de Dios y dice que no se puso a darle vueltas a la mandarina, sino que obedeció. Algunos hablan de que ese viaje a Arabia fue un viaje de preparación, fue un viaje como de... Algunos piensan que ese viaje a Arabia, pues ahí hay un tiempo, según lo que está aquí escrito, habla de un lapso de tiempo de 3 años. Sin embargo, el apóstol cuenta que él no lo consultó, que se fue para Arabia. Decía que algunos dicen que fue un tiempo como de meditación, de preparación, pero algunos otros dicen que conociendo el ímpetu del apóstol Pablo, no se cree que se hubiese tomado ese tiempo para solo meditar y orar. Algunos creen, y parece ser como más sólida esa teoría, que fue hacer como un tiempo de práctica en Arabia. Y después regresa a Damasco, y después de eso es que se conoce los viajes misioneros y todo aquel impacto importante de los comienzos de la iglesia.
La devoción de Pablo lo lleva a obedecer sin preguntar, sin preguntarle a otros, sin esperar imposición de manos de otros. No quiere decir esto que cada quien hagamos lo que nos parece y cada uno por su lado y como quiera, y dice que yo le respondo al Señor solamente. En alguna medida sí, porque de hecho somos un organismo vivo, somos un cuerpo y el cuerpo pues funciona dependiendo de mis deditos, funcionan dependiendo por acá de, no sé, tendones y algunas conexiones que tenemos por acá con el brazo y al final todo depende del cerebro y entonces yo muevo mi dedito y ese orden viene de acá arriba, entonces somos un cuerpo y eso es la iglesia del Señor, un cuerpo. Pero lo interesante aquí es que la devoción del apóstol Pablo, su carácter también, su ímpetu, todo conjugado, al final, él obedece. En el tiempo de Dios, cuando Dios lo llama por su gracia, el apóstol obedece y se dispone en las manos del Señor para cumplir la misión que Dios le encomienda. Hechos capítulo 20, 19 dice, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos. La devoción a Dios le lleva a hacer un servicio con humildad. Y por eso el apóstol puede con toda autoridad aconsejar, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Estoy citando versículos de Filipenses capítulo 2. El servicio al Señor debe ser con humildad. Yo no puedo salir a decir, venga, es que yo sí tengo devoción, yo sí hago esto, yo sí me levanto temprano a orar, yo sí leo cada día 20 capítulos de la Biblia, yo sí hago estos y estos cursos, yo sí me leí ya este libro y este otro, y me compré el comentario este y lo hago. No es producto de la devoción salir a relucir nosotros mismos. El apóstol Pablo hace hincapié en que su servicio al Señor es con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas. Dice que sobrevinieron en medio de su servicio al Señor. Es con humildad. La devoción no es solamente decir es que me salen aureolas por todos lados y símbolos de cristiandad y de buen hijo de Dios para ponerme por encima. Es con humildad. La devoción a Dios es un llamado a la humildad, porque el mismo Señor Jesucristo lo hizo con humildad. ¿Y qué mejor ejemplo de humildad que Él? El apóstol Pablo no se avergüenza, dice versículos 16 y 17 del capítulo 1 de la carta del apóstol Pablo a los romanos, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe, y para fe como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El apóstol Pablo estaba convencido de que el evangelio es poder de Dios para salvación. Y por eso no tiene ninguna razón, ni siquiera un poquitico de vergüenza acerca del evangelio. Porque es poder de Dios para salvación. Y es el mismo evangelio que usted y yo podemos compartir hoy día. ¿Cuántas veces nos hemos avergonzado del evangelio? Cuando alguien nos pregunta, venga, ¿y usted de qué religión es? Y de pronto con evasivas nos vamos ahí por entre las ramas
para no decir que somos seguidores del Señor Jesucristo. Hoy en día hay mucha presión externa para hacernos causar vergüenza por el Evangelio y nos hacen ver como anticuados, retrógrados, trogloditas, por creer en cosas anticuadas. Me dice un amigo que tengo, yo la verdad no puedo creer una persona que muestra ser tan inteligente como usted, que crea en esas cosas. Yo le respondo, y yo la verdad no creo, que me cuesta creer que una persona tan inteligente como usted le quede más fácil creer en la ciencia, creer en un Dios vivo, cuyo impacto se puede comprobar con ejemplos de millones de personas en el mundo que han sido transformadas por la obra de Dios. Como dice el apóstol Pablo, es poder de Dios para salvación y es la gracia de Dios la que transforma personas. Y eso es evidente y comprobable a lo largo y ancho de nuestro planeta. No hay motivo para avergonzarnos del Evangelio. El apóstol Pablo, su devoción lo llevaba a decir este precioso texto, esa preciosa expresión de Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la fe, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nuestra devoción debe llevarnos a estar crucificados con Cristo. Aquí, como el mismo apóstol lo dice ahí más adelante en la misma carta a los Gálatas, que los que son de Dios han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Que sea Cristo el que vive en cada uno de nosotros. Ese es, o esa es, una buena señal de devoción. La devoción nos debe mantener en constante crecimiento. Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14. Dice el apóstol Pablo, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuántos de nosotros nos la pasamos en algún momento de nuestra vida estancados, yendo a un servicio religioso quizás, haciendo cosas religiosas quizás, pero sin estar en constante crecimiento, prosiguiendo, una palabra que nos indica un caminar constante, prosiguiendo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús? Que la devoción en su vida lo lleve a proseguir a la meta, a estar en constante crecimiento. El apóstol Pablo además era un ejemplo de gozo. En Hechos capítulo 16, 23 al 25, en esa narración donde el apóstol se encuentra junto con Silas en la cárcel, dice el versículo 23 de Hechos 16, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. La devoción del apóstol Pablo implicaba gozo en él a pesar de las circunstancias. Un momento tan difícil como este, y la reacción del apóstol con su compañero es cantar himnos a Dios, orar y cantar himnos a Dios. Nos afligimos por alguna pequeñez, nos afligimos porque las cosas no salieron como yo pensaba,
Recordemos al apóstol Pablo en su condición extrema, en un calabozo, después de haber sido azotado, amarradas sus manos y sus pies, pero cantando himnos a Dios, orando y cantando himnos a Dios. ¿Qué ejemplo de devoción manifestada en gozo? Y esta expresión de Filipenses capítulo 1, versículos 21 al 23, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Una expresión bastante diciente. ¿Lo consideramos así? ¿Consideramos a Cristo como nuestro vivir? ¿Y consideramos que si llega el momento de morir, sería ganancia para usted y para mí? Y mire el ejemplo del apóstol en lo que habla en cuanto a su vivir, que es Cristo. Dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, es decir, él no quiere vivir para pasarla bueno, porque le faltan unos 3 añitos, unos 5 añitos, unos 10 añitos para la pensión, o porque ya va a pagar la casa y entonces la puede disfrutar, o porque el crédito ya lo termina de pagar, entonces puede sacar otro para hacer un buen viaje. No, el apóstol Pablo está considerando que vivir en la carne resulte en beneficio de la obra. Esa es la esencia del vivir del apóstol. Ser agradable al Señor, ser instrumento para honra y gloria del Señor. En Filipenses el apóstol habla de lo que él vive en relación con las circunstancias que vive. Capítulo 4, versículos 11 al 13. No lo digo porque tenga escasez, dice el apóstol, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El apóstol Pablo encontraba contentamiento cualquiera que fuese su situación. Un ejemplo de devoción. Y lo vemos en la vida del apóstol, porque como ya lo dijimos al comienzo de este estudio, su vida no fue un ejemplo de abundancia, no fue un ejemplo de prosperidad humanamente hablando. Pero él encontraba el contentamiento en el sentido en que para él su vivir era Cristo. Y si cualquier cosa que hacía la encontraba él como beneficio para la obra de Dios, él encontraba allí el contentamiento. Si quizás tenía que naufragar para encontrarse a un inconverso y compartirle la palabra de Dios, él encontraba contentamiento en eso. No pensaba en, yo sirviéndole al Señor y mire lo que me pasó. Pero yo ocupado en las cosas del Señor y míreme la condición en la que estoy. Él encontraba contentamiento como instrumento en las manos del Señor. El apóstol Pablo tuvo un aguijón. Es narrado esto en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 9 al 10. Y cuando él le pregunta al Señor acerca de ese aguijón, encontramos aquí esta respuesta. Y me ha dicho el Señor, bástate mi gracia, o como dicen otras traducciones, mi gracia es suficiente. Porque mi poder, le dice el Señor, se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual,
Por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. La gracia de Dios es todo lo que necesitamos. La gracia de Dios es más que suficiente. Y razón suficiente para que vivamos una vida de devoción a Dios. Ojalá que el Señor nos ayude a encontrar en la vida del apóstol Pablo un ejemplo que nos ayude a vivir una vida que agrada a Dios, una vida con devoción, para la honra y la gloria del Señor. Amado Dios y Padre nuestro, te damos gracias por la vida del apóstol Pablo y por su ejemplo para nosotros. Así como él lo expresó, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Él reflejaba al Señor Jesucristo en su vida. Y el ejemplo que vemos en él en esta mañana exalta el nombre tuyo, oh Dios. Ayúdanos, oh Padre, a vivir una vida con devoción a ti, a honrarte en cada circunstancia de nuestra vida, en cada paso que damos. Señor, perdónanos por lo negligentes que hemos sido. Perdónanos porque tenemos quizás en nuestra vida otras cosas que son más importantes. Y perdónanos porque quizás no podemos decir esas palabras del apóstol, porque para mí el vivir es Cristo. Porque quizás no forma parte eso de nuestro vivir cotidiano. Porque quizás no hemos considerado aquellas cosas que estimamos como ganancia, no las hemos estimado como basura. Y les damos una importancia especial y eso nos impide servirte a ti. Ayúdanos, oh Dios, a vivir para ti, para honrar tu nombre. Quedamos en tus manos, nuestro Padre, dándote gracias por medio de tu amado Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. Bueno, muy bien. Despedimos entonces ya dándole gracias a usted por conectarse con nosotros, por estar atentos a lo que el Señor ha querido mostrarnos a través de su palabra. Recuerden, los que están en el área metropolitana de Bucaramanga, les esperamos en nuestros lugares de reuniones a las 10 de la mañana. Aún tiene tiempo para llegar, todavía alcanza. Le esperamos allí, en el norte de la ciudad, frente a la cancha de Esperanza 1, en el barrio Ricaurte, carrera 17, número 58191, y en el barrio Lagos 2, carrera tercera, número 4506. Igualmente, nuestras reuniones virtuales, martes, 6:30 de la tarde, estamos estudiando el libro de los Salmos. El miércoles las damas a las 7 de la noche tienen su reunión y el jueves reunión de oración a las 6:30 de la tarde. Les esperamos. Que el Señor les bendiga. Feliz día para todos. Chao, chao.